estos son los anclajes. Son elementos macizos que soportan la fuerza del cable, ¿sí? Y este elemento empieza a comprimir todo el elemento estructural. Fíjense que este cono hembra que se llama, es un elemento de acero puro de alta resistencia, está soportado por una plancha. Y esta plancha transmite los esfuerzos de los cables y del cono al hormigón. Entonces, para que el hormigón no se rompa ni se hunda, ni ocurra alguna fisura o algo parecido, necesita tener un sistema de acero, de construcción, capaz de poder transmitir adecuadamente los esfuerzos de estos elementos o de estos anclajes al concreto. Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, generalmente se emplean aceros de Fi de 10 o de 12 milímetros. Entonces, se empieza a armar los conos con este acero a fin de que los esfuerzos puedan ser transmitidos adecuadamente. Bien, vamos a ver una ilustración. A ver, vamos a ver una ilustración que nos muestra esto. A ver. Bien, vamos a ver unas ilustraciones acá. Básicamente el armado se ve aquí. A ver, vamos a ver esta. Ya. No estamos aquí viendo eso. Bien. Fíjense, hay un sistema de fierros que pueden soportar el cono. Acá no se ve el cono, pero en esta parte se arman fierros que pueden soportar el cono. Ese es el cono hembra y esto está soportado, ¿no? Fíjense, aquí ya se ha rajado, ¿no? Esto ya no está bien, ¿no? Esto ya es un problema estructural. Entonces no tiene que pasar esto. Pero esto pasa cuando no se transmite adecuadamente los esfuerzos, ¿sí? Bien. Entonces esto ya no es importante. Bien. Fundido y tesado. Entonces, esta parte es bien importante. Algo que dice aquí que es esencial. Para liberar los encofrados lo antes posible y también para disminuir los efectos de la retracción del hormigón,
Se suele proceder a un primer estado cuando el hormigón alcanza una resistencia a la compresión de 120 a 150 kiloohms centímetro cuadrado. Entonces, cuando se alcanza esta resistencia, recién se puede liberar los encofrados, ¿sí? Entonces, ese es un dato al momento para sacar el encofrado, ¿no? Pero el tesado se lo realiza cuando el hormigón ha alcanzado el 100% de su resistencia. ¿En cuánto tiempo alcanza el hormigón su resistencia? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuántos días se requieren? ¿Cuánto tiempo alcanza el 100% su resistencia al concreto? A los 28 días, sí. A los 3 días, ¿qué porcentaje alcanza de resistencia? A los 3 días. ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿dónde está el Humberto? Él sabe. ¿Qué porcentaje alcanza a los 3 días? Jóvenes alcanza el 60% de su resistencia. Entonces, más o menos al tercer día ya puedo sacar el encofrado. Pero solamente voy a tesar después de los 28 días. Y antes de tesar me voy a fijar el informe de laboratorio de resistencia para ver si el hormigón ha alcanzado la resistencia. Porque si lo voy a tesar y no ha alcanzado su resistencia, entonces se va a fisurar, ¿no? Como hemos visto en la ilustración. ¿Qué controles tiene que realizar el ingeniero que está a cargo de la obra? Primero, el número correcto de cables. Pueden equivocarse. Me acuerdo que en una obra he visto un fierro grueso de milímetros en la pared. Y cuando he preguntado qué hace esto aquí, se habían olvidado colocar ese fierro, ¿no? Y ya se había vaciado la losa, ¿no? Entonces hay que siempre estar pendiente del armado, en este caso del número de cables, porque una vez vaciado ya no se puede hacer nada, o jalado tampoco se puede desjalar. Es como si se soldaran los conos y ya no sale más una vez jalado. Después, la correcta posición de los torones hay que revisar. El correcto trazado parabólico tiene que tener una forma parabólica y para eso se saca la ecuación de la parábola y en los estribos se va marcando con tiza dónde tiene que ir ubicado la vaina y donde se está marcado con tiza ahí se lo amarra con alambre para que quede fija o se lo pone un pasador y se lo amarra con alambre y ahí queda fija la vaina. Entonces es importante que tenga la forma parabólica y no que entre como sea, ¿no? También los anclajes que transmiten el esfuerzo de los cables al concreto tienen que ser fijados correctamente y los hunchos que son el refuerzo de acero que agarran al cabezal tienen que también estar correctamente colocados. Tienen que estar los torones y los anclajes bien. Y cuando habla del fundido se refiere al vaciado. Cuando se vacía, el hormigón es denso y es pesado y tiende a mover todo, a sacar de su lugar. Entonces hay que también tener cuidado de que al momento del vaciado
el hormigón no mueva la posición de la máquina, sino que ésta se quede en el lugar que hemos establecido. Y durante el tesado hay que aplicar el preesfuerzo correcto. Entonces, si es que se lo jala mucho, el cable empieza a estirarse y se empieza a deformar y ya no vuelve a su posición original. Y pierdo preesfuerzo y lo ha arruinado todo. Así que, como hemos visto en la ilustración, hay que medir la elongación del cable y la fuerza, porque la curva de esfuerzo es una curva que va subiendo hasta que alcanza un valor pico y de ahí empieza a caer. Entonces, antes de que alcance ese valor pico, tengo que alcanzar un valor menor y eso me dice que hasta aquí nomás tengo que pesar para tener el trabajo más eficiente del acero. Entonces tengo que tener mucho cuidado en eso. Después del tesado, el corte de los torones se tiene que evitar su calentamiento. Por eso se lo corta en frío. Traen una guillotina hidráulica y como si fuera una tijera, lo van cortando adecuadamente para poder empezar a trabajar. Entonces, una vez que se ha cortado, se lo tapa, la parte que sobra, para que no tenga ningún tipo de exposición con el medio ambiente. Bien, entonces es importante que se siga este trabajo y como hemos visto, el hormigón preesforzado se utiliza para todo tipo de estructuras. Losas, hemos visto tanques, silos y una serie de cosas que son importantes. Un poquito para que se puedan enterar de esto, vamos a revisar sobre lo que son las losas postensadas, ¿sí? A ver, les voy a mostrar esto. Bien, ahora les voy a mostrar esto de acá.
Bien, jóvenes. Entonces, esa es la tecnología que podemos decir del caso de losas postensadas. Entonces, hay una gran variedad de usos que se puede dar a esta tecnología que es muy importante. Bien, vamos a regresar al texto. Entonces, aquí se muestra un poco de esto. Se pueden emplear para elementos prefabricados, adoquines, alcantarillas, bloques, columnas, ¿no? Estructuras para edificaciones, fachadas, gradas, losa, pilotes. Como ven, una gran cantidad de elementos, ¿no? Básicamente, la idea es que se pueden crear elementos que sean más delgados, ¿sí? Y si tenemos elementos más delgados, más livianos, entonces las estructuras pueden ser más eficientes. Entonces, básicamente, esta es la tecnología que tiene el hormigón preesforzado. Ahora lo que vamos a hacer es ver un asunto acá. Para dejar esto atrás. Bien, ahora veamos esto más para cerrar este capítulo. Hola y bienvenidos a Nudo, vuestro canal de ingeniería civil. Hoy vamos a hablar acerca del hormigón pretensado. Analizaremos técnicamente qué ocurre en su interior, la interacción entre sus materiales y cuál es la finalidad de este material compuesto. Vamos a tratar los siguientes puntos que vemos en el índice. ¿Qué es el hormigón pretensado? ¿Cuáles son los materiales que lo componen? ¿Cuáles son las fases de montaje y qué conclusiones obtenemos de este material? Pero antes de comenzar, aquí tenéis una muestra de otros vídeos que tenemos en el canal. El hormigón pretensado es un material que está compuesto por hormigón y acero activo. Ambos materiales se unen para formar uno nuevo. La armadura de acero se dice que está activa porque previamente se tensa, es decir, se tensa con una tensión axial que deberá transmitir al hormigón. Cuando hablamos de hormigón pretensado, también hacemos referencia al hormigón posttensado, ya que aunque en uno tensamos previamente el acero y el otro lo hacemos después del hormigonado, la forma que tiene de trabajar una pieza pretensada y posttensada es la misma. Como ya sabemos, el hormigón pretensado está formado de hormigón y de acero y vamos a ver qué características tienen ambos materiales. Comenzamos por el acero. La resistencia mecánica a la rotura del acero se puede manifestar de distintas formas. Resistencia a tracción, resistencia a compresión y resistencia a cortadura. El acero, en comparación con el hormigón,
tiene una elevada resistencia a la tracción y el acero tiene la misma resistencia mecánica a tracción y a compresión. Si sometiéramos una probeta de acero a un esfuerzo de tracción, las deformaciones que se producirían se reflejan en la siguiente curva tensión-deformación. Analizando este diagrama, llegamos a las siguientes conclusiones. La curva tiene un primer tramo en el que las deformaciones son proporcionales a las cargas. En este primer tramo, OA, estos alargamientos no son permanentes, sino que la probeta volvería a sus dimensiones primitivas en el caso de que cesaran las cargas. Esto ocurre mientras las tensiones no sobrepasen el valor sigma sub E, llamado límite elástico estricto. A continuación, vemos en el diagrama una rama que hace zigzag. A esta parte se le denomina escalón de herencia y se producen deformaciones con una misma tensión. El tramo AB es la denominada rama plástica. En él se efectúan deformaciones que no son proporcionales a las tensiones. Es decir, cuando tú sobrepasas el valor A, todas las deformaciones que se produzcan, una vez dejes de realizar la tensión, no recuperan su forma original. En el punto más alto del diagrama encontramos la tensión de rotura y por último en la cola del diagrama tenemos la tensión última, donde se rompe la probeta. Hablamos ahora sobre el hormigón. Mediante la realización de ensayos muy lentos en laboratorio a deformación constante, se determina la curva tensión-deformación hasta rotura del hormigón. En el diagrama que podemos observar en pantalla, se observan tres partes. Una prácticamente recta, de muy pequeña longitud, justo al comienzo de la gráfica. Otra en forma de curva ascendente hasta alcanzar una tensión máxima. Y por último, una rama descendente que llega a la deformación máxima en la que ocurre la rotura. El hormigón es un material que resiste a las solicitaciones de compresión, tracción y flexión. La resistencia a compresión es la más elevada de todas, unas 10 veces la de tracción, y es la que más interés nos presenta en la ingeniería civil. Para analizar más en profundidad las características del hormigón, veamos la siguiente imagen. Si se somete a una probeta de hormigón a compresión sin llegar a rotura y se determinan los acortamientos unitarios que experimentan en función de las tensiones, obtenemos la siguiente curva tensión-deformación. La curva no presenta zonas rectilíneas, salvo en los primeros escalones de carga, por lo que a diferencia de los metales, en el hormigón no se cumple la ley de Hooke, es decir, que no tiene ninguna rama elástica. Si, como vemos en la imagen, la tensión aplicada en el ensayo alcanza un valor B inferior a la tensión de rotura y posteriormente se descarga la probeta de una forma lenta, se obtiene una curva descendente, la rama BC, en la que se ve que la pieza no recupera su longitud inicial, quedando con una deformación remanente. De esta forma podemos demostrar que el hormigón no tiene una tensión-deformación proporcionales, por lo tanto, no tienen una rama elástica. Dado que el hormigón es un material que resiste muy mal los esfuerzos de tracción, se puede mejorar dicha resistencia si se introducen en él redondos de acero previamente traccionados. El procedimiento sería el siguiente. Primera fase. Se toman redondos de acero y se estiran sometiéndolos a una fuerza de tracción F. Como sabemos, la tensión en las piezas prismáticas producidas por el esfuerzo axial sería la siguiente. Tensión en el acero es igual a la fuerza partido del área de los redondos de acero. Segunda fase. Sin destensar todavía los redondos de acero, se añade el hormigón y se espera a que este fragüe. Cuando esto ocurra, el redondo de acero se habrá quedado totalmente adherido al hormigón. En este instante, destensamos los redondos de acero, liberándolos de la fuerza F a los que les teníamos sometidos. Y, como consecuencia de ello, el redondo de acero tenderá a acortarse y arrastrará con él al hormigón, provocando en él una compresión. Por lo tanto, el hormigón quedará precomprimido gracias a la tensión acumulada en la barra de acero. Pero ¿cómo sabemos cuánta fuerza de la compresión que hemos generado en esta segunda fase absorberá el redondo de acero y cuánta absorberá el hormigón?
Para realizar este cálculo vamos a seccionar transversalmente la barra y vamos a estudiar su equilibrio interno. Una vez más, echaremos mano de las fórmulas de equilibrio. La barra inicialmente estaba en equilibrio, pero al seccionarla aparece en el extremo seccionado dos fuerzas para equilibrarla. Como tenemos dos materiales, aparecerán la fuerza de compresión del acero y la fuerza de compresión en el hormigón. Como tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, nuestro grado de hiperelasticidad es igual a 1. Por lo tanto, necesitamos añadir una ecuación extra para resolver el sistema. A esta ecuación le llamamos ecuación de compatibilidad. ¿Y cómo podemos saber cuál es esa segunda ecuación que necesitamos? Si pensamos detenidamente, nos daremos cuenta que el hormigón y el acero quedan fuertemente adheridos. Por lo tanto, cuando se produce la compresión, ambos materiales sufrirán un acortamiento por igual. Por lo tanto, el acortamiento que tenemos en el acero será exactamente igual al acortamiento que tenemos en el hormigón. Gracias a esta segunda ecuación podemos resolver el sistema de ecuaciones y despejar la fuerza del hormigón y la fuerza del acero. Como sabemos, la fórmula del acortamiento para una pieza prismática de sección constante y módulo de elasticidad constante es igual al axil por la distancia L partido del módulo de elasticidad por el área de la sección. De esta forma, la segunda ecuación nos quedaría fuerza del hormigón por la longitud del prisma partido del módulo de elasticidad del hormigón por el área de la sección del hormigón. Y todo esto es igual a la fuerza del acero por la longitud de la barra partido del módulo de elasticidad del acero por el sumatorio de las áreas de la sección del redondo de acero. Una vez que tenemos ya las dos ecuaciones, resolvemos el sistema y despejamos F del acero y F del hormigón, que nos da lo siguiente que podemos ver en pantalla. Gracias a este cálculo, conocemos el valor del axil F que se ha distribuido en el hormigón y en el acero. Lo único que nos queda en esta segunda fase es calcular la tensión que soporta el acero y la tensión que soporta el hormigón. La tensión en el hormigón, al estar comprimido, es igual a menos el axil del hormigón, es decir, menos F sub H partido del área de la sección de hormigón. Y esto es igual a lo que vemos en la pantalla. Y la tensión del acero, al estar también comprimido, es igual a menos el axil del acero, es decir, F sub AC partido del área de la sección de los redondos de acero, que es igual a lo que vemos en la imagen. Como conclusión, sumamos las tensiones obtenidas en ambos materiales después de estas dos fases y quedará de la siguiente manera. La tensión del acero es igual a la tensión en el acero en la fase 1 más la tensión en el acero en la fase 2. Si recordamos, la tensión en el acero en la fase 1 era de tracción, es decir, positiva. Y en la fase 2 era de compresión, es decir, negativa. Por lo tanto, si hiciéramos esta suma para valores reales, nos daríamos cuenta que el acero queda traccionado. Lógicamente, no queda tan traccionado como en la fase 1 cuando estiramos el acero, sino que queda un poco menos traccionado, ya que en la segunda fase se suelta el cable tensado y se comprime junto con el hormigón. La tensión del hormigón, si sumamos la tensión del hormigón en la fase 1 más la tensión del hormigón en la fase 2, nos da la tensión del hormigón en la fase 2, ya que en la fase 1 aún no teníamos el hormigón, por lo tanto, la tensión en la fase 1 del hormigón es igual a 0 y la tensión del hormigón en la fase 2 es de compresión, como calculamos anteriormente. La conclusión que obtenemos después de todos estos cálculos es que la barra de hormigón pretensado, al estar previamente trabajando a compresión, como consecuencia del pretensado, mejorará su capacidad para resistir mayores esfuerzos a tracción. Esta conclusión se puede apreciar en los diagramas de tensión-deformación siguientes. En esta comparativa vamos a diferenciar los siguientes diagramas.
El primer diagrama es un diagrama genérico del hormigón normal y el segundo diagrama es un diagrama genérico de lo que sería el hormigón pretensado. Miremos ahora el diagrama del hormigón normal. Bueno, como vemos es el típico diagrama de tensión-deformación, tensión en el eje de las Y, deformación en el eje de las X. En este diagrama sería el típico diagrama normal en el que uno va traccionando la probeta y obtenemos una resistencia a la tracción hasta que ya tenemos deformaciones plásticas que no queremos o hasta la rotura. Si observamos el segundo diagrama de hormigón pretensado, tenemos exactamente los mismos ejes de tensión y deformación. En el eje Y tenemos la tensión y en el eje X la deformación. Y en el primer cuadrante tenemos los valores positivos que comprenden a la tracción. Como norma general y como ya sabemos, cuando es tracción es positivo. El diagrama va en el primer cuadrante porque es positivo. ¿Qué es lo que ocurre en el hormigón pretensado? Pues que nosotros previamente estamos comprimiendo la barra. La tensión es negativa porque está comprimida y la deformación es negativa porque hay un acortamiento. Por lo tanto, nuestro estado inicial, lo que es la barra en el estado inicial, estaría justamente en O'. Y si os fijáis, desde O' hasta la máxima resistencia a la tracción que tiene la barra es mucho mayor en el hormigón pretensado que en el hormigón normal. Por último, y para terminar este vídeo, voy a explicar esta imagen, que es un diagrama fase por fase de lo que ocurre con el hormigón pretensado. Punto 1. Tenemos una viga que tiene que soportar una carga uniformemente distribuida. Punto 2. Esa viga con la carga uniformemente distribuida genera una flexión de la viga. Punto 3. Como ya sabemos el funcionamiento de esa viga bajo una carga uniformemente distribuida y cómo flecta, lo que vamos a proponer es usar el hormigón pretensado para crear una viga de hormigón pretensado. Punto 4. El hormigón pretensado está previamente comprimido. Por lo tanto, punto 5 tiene una flexión opuesta a la que tendríamos en el punto 1. Y punto 6 entra en carga la viga pretensada, por lo tanto se contrarresta la flexión del punto 2 debida a la carga uniformemente distribuida con la flexión del punto 5 debida a la propia compresión de la viga de hormigón armado. Y esto ha sido todo en este vídeo, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis entendido todo y que os hagáis una idea pues, muy cercana de lo que es el hormigón pretensado, sus materiales, cómo funciona y qué fórmulas utilizamos para ello. Como veis, son dos fórmulas muy sencillas, tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones y si pensamos un poco y deducimos, la verdad es que se entiende todo bastante bien. Bueno, esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Bien, jóvenes, con esto ya queda bastante claro cómo trabaja el hormigón reforzado, ¿sí? Entonces estas primeras clases nos han servido para tener una idea de qué es lo que es el hormigón reforzado, cómo trabaja, cómo se construye y algunas de sus componentes y cosas que este tiene. Pero ahora, a partir de lo que viene, vamos a ir entrando un poco a la parte ya numérica. Vamos a ir repasando algunas otras cosas como los esfuerzos límites, los valores de resistencia admisibles y otras cosas que se requieren para poder empezar con el cálculo. Así que vamos a ir al capítulo número 2. Capítulo 2, que vamos a ver simplemente una parte.
tiene que ver con la introducción al hormigón preesforzado. Bien, vamos a ver algunos conceptos generales básicos. Esto de acá, a ver, vamos a turnarnos un poco para despertar. A ver, Cristian, a ver, léelo, por favor, esa primera parte. El preesfuerzo significa la creación intencional de esfuerzos permanentes en una estructura o conjunto de piezas, con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio. Los principios y técnicas del preesforzado se han aplicado a estructuras de muchos tipos y materiales. La aplicación más común ha tenido lugar en el diseño del hormigón estructural. Bien, entonces, básicamente consiste en la creación intencional de esfuerzos permanentes. Entonces, el esfuerzo permanente que estamos introduciendo es la compresión. ¿Sí? Bien. Ahora, para esto vamos a utilizar las ideas del reglamento ACI. ¿Sí? Necesitamos un poco entrar al ACI, y según el ACI dice que el hormigón preesforzado es el hormigón en el cual han sido introducidos esfuerzos internos, ¿sí?, de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes debido a cargas externas son contrarrestados a un grado deseado. Entonces, el hecho de que se le dé una forma parabólica al cable es para contrarrestar el peso propio de la viga, y solamente la viga se concentre en trabajar, resistir el esfuerzo y no el peso propio. Entonces, introducimos esfuerzos internos. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de dos conceptos que son esenciales para poder hacer el cálculo. Vamos a ver el primer concepto. ¿Sí? A ver, Aida, ¿puedes leerlo, por favor? Eso que está marcado. El primer concepto. Primer concepto. Preesforzar para mejorar el comportamiento elástico del hormigón. Este concepto trata al hormigón como un material elástico y probablemente es todavía el criterio de diseño más común entre ingenieros. Bien, entonces la idea es preesforzar, mejorar el comportamiento elástico del hormigón. Entonces, cuando el hormigón entero está sometido a compresión, este puede tener un comportamiento más elástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el esfuerzo de tracción es el que ocasiona el agrietamiento del concreto. Y el esfuerzo de tracción es lo que ocasiona la falla. Entonces, al comprimir, hago que este esfuerzo de tracción desaparezca, lo que hace poco probable de que la viga pueda fisurarse, como si no tuviera ese esfuerzo. Entonces, al comprimir, mejoro sus propiedades elásticas. Vamos a ver este dibujo de aquí abajo. Fíjense, esta es una viga en sentido transversal y se ha introducido un torón. Se han puesto los anclajes y se ha jalado el cable, se ha soltado y el cable trata de volver a su lugar y genera una carga P. Entonces, fíjense, se ha introducido una compresión, ¿sí? Y la deformación es equivalente. Entonces, si sumo, cuando esto está trabajando a una carga
Esta es la compresión y estos son los esfuerzos que ocasionan la deformación de una carga del peso propio, ¿sí? El peso propio. Cuando sumo esto, porque el peso propio ocasiona arriba compresión y abajo tracción. Fíjense, aquí está la línea de eje. Cuando introduzco el cable, se ha generado compresión, positivo. Pero cuando introduzco el peso propio, la parte de abajo trabaja compresión y la parte de abajo trabaja tracción y la parte de arriba compresión. Y si sumo esta combinación de esfuerzos, al final todo voy a tener a compresión y la parte de abajo que supuestamente trabaja tracción va a trabajar a compresión. Entonces ha desaparecido la tracción y eso le da propiedades elásticas a la viga. Bien, entonces fíjense, el esfuerzo es igual a la fuerza del preesfuerzo dividido entre el área. Entonces se lo toman con signo negativo. Entonces, básicamente, esfuerzo es fuerza sobre área. Ahora, fíjense qué es lo que ha pasado aquí. En vez de colocar el cable en el eje o en el centro, se lo ha colocado un poquito más abajo. Entonces, eso ha producido un cambio. Fíjense, este gráfico de acá se refiere al esfuerzo de compresión debido a la presión del cable. Esto es debido al peso propio, abajo compresión, abajo con tracción y arriba compresión. Aquí arriba compresión y aquí abajo tracción. Y esto es el esfuerzo debido a esta excentricidad. Cuando esto está presionando, si estuviera en el eje, la compresión sería uniforme, pero como se encuentra con una excentricidad, esto va a ocasionar de que la compresión no sea uniforme. En esta parte se va a comprimir más y en esta parte se va a comprimir de otra forma. Entonces se genera este esfuerzo. Donde arriba tengo este esfuerzo de acá que es contrario, tengo aquí tracción en la parte de arriba y en la parte de abajo voy a tener una mayor compresión. Entonces, si hago la suma de los esfuerzos internos, al final, este de acá, esta compresión anula esta tracción de acá del peso propio y al final el elemento trabaja completamente a compresión. Y si hacemos una comparación con este otro, este tiene una compresión poco uniforme. Pero en este caso, simplemente por haber desplazado un poco el cable, tengo una compresión más uniforme. Y si yo ubico el cable en un lugar correcto, tuviera una compresión mucho más uniforme. Entonces, básicamente consiste en esto, el asunto de la ubicación del cable. Entonces, la ubicación del cable genera diferentes esfuerzos que combinados producen un resultado. Y si es el resultado que estoy buscando, entonces voy a tener bastantes beneficios y voy a lograr bastantes cosas, ¿no? Bien, entonces aquí están las fórmulas que corresponden. Este es el esfuerzo debido al cable, debido a la excentricidad del cable y debido al peso propio. Bien, ahora veamos el segundo concepto. Con esto concluimos. A ver, Bismarck, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Bismarck García.
No estás ahí. A ver, Claudia, por favor. Segundo concepto. Preesforzar para aumentar la resistencia última del elemento. Este concepto es considerar al hormigón preesforzado como una combinación de acero y hormigón, asimilar al hormigón armado, con acero tomando tensión y hormigón tomando compresión, de tal manera que los dos materiales formen un par resistente contra el momento externo según nuestra figura 2.3. Bien. La viga de hormigón. Bien, gracias, Claudia. Entonces, preesforzamos para aumentar la resistencia última del elemento. Así como cuando añadimos acero a una viga de concreto para que pueda resistir más, cuando utilizamos la combinación del hormigón con el acero, contribuye el acero a que la viga pueda soportar más. Entonces, el hecho de que podamos comprimir, estamos ayudando a que la viga pueda soportar más carga. Esto es una viga de concreto. Entonces, aquí hay un acero que ayuda a la tracción, ¿sí? Una carga. Y cuando esta viga empieza a trabajar, empiezan a aparecer microfisuras, ¿no? Pero el acero está trabajando acá. En el caso de un hormigón preesforzado, este cable, cuando hay una carga acá, este cable tiende a jalarse más. Pero es tan fuerte el cable que puede contrarrestar el peso que está siendo sometido la viga. Entonces, el que está soportando no es la viga, sino es el cable. Entonces, el concreto simplemente es un elemento que ayuda a mantener el cable estático. Entonces, el cable es el que está soportando. Entonces, cuando este elemento está actuando, tiende a jalar más el cable. Pero el cable tiene tanta resistencia que se resiste a ser jalado y este empieza a soportar la carga. Bien, ahora vamos a ver este gráfico. Antes vamos a ver este concepto, a ver este último más. Cintia, ¿puedes leerlo, por favor? Para terminar esto. El hormigón preesforzado se usa acero de alta resistencia que tendrá que fluir siempre y cuando la viga sea útil. No. Un ratito. Siempre y cuando la viga sea dúctil. Antes de que su resistencia sea completamente alcanzada, si el acero de alta resistencia es simplemente embebido, el hormigón, como en el refuerzo ordinario de hormigón, el hormigón alrededor tendrá que agrietarse antes de que, de que la resistencia total del acero se desarrolle. Bien, Cintia, gracias. Creo que ya estás de sueño. Entonces, cuando el hormigón trabaja en combinación del acero, tiende a agrietarse, ¿sí? Pero en este caso, el acero no tiene contacto con el hormigón, no está adherido, y por eso su trabajo es más eficiente. Bien, jóvenes.
Para terminar, podemos sacar la evidencia, así que los que puedan, por favor, pueden prender sus cámaras. Vamos a sacar la evidencia. A ver, pueden prender la cámara, por favor. Muy bien, Cristian. Denme un minuto, por favor. Muy bien. Alguien que no está todavía en el grupo de WhatsApp. Todos están en el grupo. Ya, porque voy a mandar el enlace para el Classroom al grupo. Y si no están en el grupo, no se van a poder unir al Classroom. ¿Sí? Así, si hay algún inconveniente, entonces se comunican conmigo para poder enviarles el enlace. Bien, jóvenes, quedamos acá. Entonces, nos vemos la siguiente semana.